Con su permiso, Presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, me permito realizar el siguiente posicionamiento a razón de la glosa del sexto informe de gobierno en materia de política económica. La política económica en la glosa 2024 y de todo este gobierno se centraba en mantener el crecimiento económico, pero tristemente esto no se ha logrado por la falta de implementación de políticas públicas que fortalezcan el mercado interno, que impulsen la inversión pública y que garanticen sobre todo y aporten seguridad y certeza jurídica a la inversión extranjera, sobre todo para aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring en nuestro país. La política económica de este gobierno ha sido deficiente. Datos de la OCDE mencionan que México tiene los niveles más bajos de redistribución del gasto público. El gobierno federal ha olvidado su compromiso con la economía nacional. No ha aplicado estrategias que permitan reactivar la economía en el país. Falló en su anhelada estrategia de reactivar la economía. La política económica actual ha generado más desigualdad y sobre todo más pobreza, con más de 14 millones de personas viviendo en pobreza extrema. La economía se encuentra paralizada y no ha logrado crecer de manera sostenida. Esta solo ha beneficiado tristemente a unos cuantos, mientras que la mayoría de la población se queda atrás, estancada y dejando un país con más pobres. Qué contradictorio, ¿no? No le hicieron honor a su famosa frase: por el bien de México, primero los pobres. Ahora hablemos de crecimiento económico. Se esperaba que la economía creciera en un 3% para finales del 2024 y esto tristemente tampoco se va a lograr. Vamos en el tercer trimestre y no hemos superado el 1%. También le volvieron a fallar a nuestro país. La pésima planeación de las inversiones en los 3 proyectos emblemáticos de esta administración resultaron con sobrecostos y sin haber demostrado hoy su utilidad pública. Es decir, el aeropuerto Felipe Ángeles, presupuestado en 70,000 millones de pesos, terminó costando tan solo en su etapa de construcción 90,000 millones de pesos. No quiero pensar en lo que terminó en su etapa final. La refinería de Dos Bocas costó en su etapa original 8,000 millones de dólares y nos va a costar a los mexicanos 16,000 millones de dólares, más del doble. Fue inaugurada en julio del año 2022 sin producir un solo barril de combustible, pero sí ha sido un barril sin fondo en el uso de recursos públicos. El costo del Tren Maya no va a ser rentable porque ya triplicó también el costo presupuestado inicial, más de 156,000 millones de pesos. En resumen, es preocupante la política económica de la glosa del sexto informe, porque no presta los resultados para seguir manteniendo el crecimiento económico que se pensaría al final del sexenio asomándose al 4%. Es importante destacar que al comienzo de este sexenio el déficit total era del 2,3% del PIB y se esperaba que al final de esta administración alcanzara el 5,4%. Pese a todo lo anterior, hay algunos estados que destacan por sus méritos propios en materia económica, como son el caso de Nuevo León y de Jalisco. Son entidades que cumplen con las condiciones laborales, económicas y de movilidad para atraer la inversión relacionada al nearshoring. De acuerdo al IMCO, además de tener los primeros lugares en inversión extranjera, también contamos con los primeros lugares en generación de empleos, de acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social. En los gobiernos naranjas, si algo nos ha caracterizado, es tener una visión de futuro, apoyando los proyectos que generan inversión y que sin duda generarán riqueza y desarrollo económico, pero siempre cuidando y velando por tener un crecimiento sustentable y sostenible, poniendo al centro de estos proyectos el medio ambiente y nuestros recursos naturales, que sin duda serán el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, para poder tener un México para nacer, crecer, educarse y vivir. Porque como dicen nuestros principios ideológicos, por el bien de México, primero las niñas,
y primero los niños de México. Es por lo anterior, compañeros, que quisiera hacer un llamado enérgico y respetuoso para dialogar con quienes no pensamos igual que ustedes, porque también somos mexicanos, no somos sus enemigos. Los discursos de odio, de venganza y más bien de revancha, lo único que logran es ahuyentar la inversión al demostrar en cada frase, pero sobre todo en cada acción, la falta de seguridad y certeza para atraer inversiones a nuestro país. No conozco a nadie en este recinto que desee que le vaya mal a México. Lo que sí podemos y tener son ideas y propuestas distintas, que sin duda todas buscan de alguna u otra forma mejorar la condición de vida de todas y de todos los mexicanos. En Movimiento Ciudadano, y con esto concluyo, presidente, buscaremos siempre poner al centro las causas y necesidades ciudadanas antes de cualquier interés partidista. Gobernemos y legislemos para todas y para todos, no solo para unos cuantos. Cuando aquí se vuelva a usar la palabra mayoría, ojalá sea sinónimo que todos nos pusimos de acuerdo y no para intentar demostrar superioridad o avasallar con quienes no pensamos igual. Hagamos el esfuerzo. En algunos casos y en estos días lo hemos demostrado que sí se puede. Entendamos que la solución es la integración y unión de todas y de todos, no la división, porque repito, compañeros, todos somos mexicanos. Es cuanto, presidente.